¿Se puede evaluar la prevención del consumo de drogas? ¿Por dónde poder intervenir en este proceso y por dónde poder hacerlo? Entonces, cuando yo me puse a construir esta presentación, me puse a reflexionar como por dónde poder abordar este tema y tratar como de dejar algunos elementos y algunas otras preguntas. Seguramente voy a intentar responder esta pregunta, pero al responder esta pregunta voy a generar otras más, seguramente, que tienen que ver justo con este proceso de evaluación de proyectos de consumo de drogas, ¿no? ¿Por dónde entrarle? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a irlo comentando. Entonces, voy a tratar de ir ubicando como algunos de estos elementos para llegar a algunas pequeñas reflexiones o a manera de conclusión que nos permitan decir por dónde poder entrarle a este tema que sigue pendiente de toda la gente que hemos trabajado en el ámbito de la prevención del consumo de drogas, ¿no? Y por supuesto en la parte del tratamiento. Vamos a verlo por aquí directamente. Entonces, lo primero que dije, bueno, ¿por dónde podemos entrar? Lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿qué entendemos por prevención? Vamos a tratar como de enmarcar de qué se trata la prevención y por dónde podemos entonces incorporar. ¿Y qué es prevención? Porque a veces decimos, bueno, pues es que voy y doy una plática a una escuela, voy y doy un taller o les coloco un cartel y ya estoy haciendo prevención. ¿No? O hago un torneo deportivo y ya estoy haciendo prevención. Vamos a ver qué tan cierto es esto. En primer lugar, este, déjenme que avance. Ahí está. En primer lugar, bueno, vamos a definir qué es prevención. En este caso, la prevención, en una definición, hay múltiples definiciones, pero la que más me convence un poco a mí por estas características que ahorita les voy a decir, es esta. La prevención es un acto de realizar un conjunto de acciones estratégicas, ¿no? Entonces, para empezar, estamos hablando de una acción. Al decir un acto, estoy hablando de algo que te mueve, es un movimiento, es una acción directa, es decir, algo que está en proceso, ¿de acuerdo? Pero que además este es un conjunto de acciones estratégicas. Y al hablar de esta palabra estratégica, estamos diciendo que no se trata de hacer cualquier cosa por hacerla. No el que yo haga una reflexión, el que yo haga una plática, el que yo haga un torneo, ya va a ser en sí mismo un elemento preventivo. Sí, lo tiene, por supuesto, pero no puede ser considerado como una estrategia preventiva o como un proyecto de prevención. Puede ser una actividad que puede estar enmarcada en otro contexto, pero propiamente cuando hablo de hacer un proceso de prevención, estoy hablando de un conjunto de acciones estratégicas. ¿Qué significa un conjunto de acciones estratégicas que son planeadas, que son coordinadas y que están dirigidas para obtener un determinado fin? Es decir, no es algo que yo me invente, que llega en primer lugar y diga, se me ocurre y haga algo, ¿no? Tiene que ser coordinado con distintos actores, ¿no? Y tiene que estar enfocado hacia un objetivo. Vamos a después ir profundizando en ese sentido. En muchas ocasiones la prevención, no solamente en el ámbito de las adicciones, pero en general, en la prevención, el objetivo es evitar o contener un elemento que sea percibido o definido como un riesgo, como una amenaza. Es decir, nosotros tratamos cuando nos sentimos amenazados, nos sentimos inseguros, nos sentimos que algo no está funcionando, tratamos de prevenir o hacer algo para evitar ese sentimiento o esta inseguridad. Y eso nos permite reducir este estado de inseguridad. Vamos a un ejemplo muy concreto que todavía tenemos a flor de piel, como es lo que vivimos acerca de la pandemia. Nosotros cuando se inició todo el proceso de la pandemia, no teníamos idea de qué es lo que estaba sucediendo, había mucha ansiedad, mucha angustia, corrían rumores por todos lados, es decir, y había una amenaza real, que era una amenaza de muerte, que era poder enfermarte y entonces poder, si bien te iba, tener un evento más o menos tranquilo, ¿no? Sí, doloroso y todo, pero si mal te iba, pues llegar hasta la muerte. Entonces, había mucha amenaza, mucho miedo, y ese tipo de cosas. Y es a partir de ahí que justo se empiezan a tomar algunas acciones y algunas medidas, como es el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el gel y todo esto que ustedes ya conocen, el aislamiento, etcétera, etcétera. Y entonces eso son medidas preventivas que nos ayudan a evitar este tipo de cosas. De tal manera que esas medidas preventivas se convirtieron en parte de nuestra vida cotidiana, de tal forma que ya sabíamos que, bueno, sí, antes me daba miedo ir al súper y salir a la calle,
Ahora sé que si llevo mi cubrebocas y me lavo las manos y mantengo una distancia en el súper, pues podía yo ir a comprarlo sin ninguna dificultad. Y poco a poco hemos ido relajando estas medidas también porque se ha ido controlando justo esta amenaza y este proceso, ¿no? Ahí sigue, está presente, hay que seguir tomando algunas medidas preventivas, pero obviamente ya nos sentimos como parte de nuestra vida cotidiana y esta amenaza y esta reducción que antes nos tenía encerrados y no nos permitía inclusive hacer nuestras tareas cotidianas, pues ahora ya lo hacemos de manera, ya es parte de nuestro espacio, ¿no? De vida. Bueno, eso es una acción directamente preventiva. Lo mismo sucede con el consumo de drogas. Cuando nos enteramos que un familiar o inclusive la persona misma o algún espacio empieza a ver este consumo de drogas, genera toda una serie de momentos, de movimientos, y entonces hay que generar una acción preventiva que justo ayude a contener esta situación, baje este nivel de inseguridad y, por supuesto, disminuya tanto los riesgos como los efectos nocivos que puede llegar a tener en las personas, ¿no? Y esa es un poco como la idea que se empieza a trabajar. Eso es propiamente prevención. Y por supuesto, pues si nosotros preguntáramos cuando hablamos de prevenir, ¿de qué se trata? Pues estamos de prevenir, es decir, antes de que venga, antes desde sus manifestaciones iniciales. Entonces, la prevención justo es para evitar que el evento, este evento riesgoso o amenazante suceda, y entonces es de esta manera que nosotros prevenimos y hacemos cosas para evitar que esté ahí presente. O que si ya esté presente, se reduzca, ¿no? ¿De acuerdo? O que en el caso de que si todavía no se puede llegar a reducir, por lo menos que los efectos secundarios no lleguen a dañar a las personas, ¿no? O que los daños no sean mayores, que puedan llegar a otros efectos. Entonces, es por ahí por donde vamos a ir como comentando. Esta es como la idea de prevención. Entonces, cuando hablamos de prevención, de esto estamos hablando, de un acto, es decir, de una estrategia para hacerlo, de una acción directamente, de una intervención que yo voy a hacer, ¿de acuerdo? La prevención no se da en el azar ni es inventada, hay una acción, digamos, determinada y que tiene una lógica y que tiene un efecto, ¿no? Que es estratégica, que busca evitar y contener un elemento percibido como amenazante y que se hace desde antes de que se manifiesten las situaciones, o bien que evita que se agrave. ¿Ok? Eso es prevención. De eso estamos hablando. Pero en este sentido, podría aparecer como distintos elementos acerca de la prevención, pero la prevención tiene ciertos principios básicos que de alguna manera la guían en esta lógica. Cuando decimos, bueno, pareciera ser que entonces cualquier tipo de proyecto podría ser preventivo y no, no necesariamente. Vamos a hablar, por ejemplo, en primer lugar, la prevención tiene un principio básico que es que la prevención es sistémica. Cuando hablamos de sistémica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos hablando de que la prevención provoca o se ejecuta en sistemas. Es decir, un sistema, hay que entender la idea, es un conjunto de elementos ordenados que están ahí y que funcionan como un todo. Una comunidad puede ser un sistema, una colonia, un barrio. Una escuela también puede ser considerada como un sistema. Está conformada por los maestros, los alumnos, los padres de familia, la Secretaría de Educación Pública, es decir, hay distintos elementos que están funcionando ahí. Una comunidad lo mismo, están los niños, los jóvenes, los adultos, etcétera. Un espacio de trabajo también, ¿no? Digamos, un espacio laboral también puede ser considerado como un sistema. Están los administrativos, los directivos, los empleados, ¿no? Es decir, hay distintos elementos que todos funcionan, pero están funcionando como un todo. Y cada uno de esos sistemas está conformado justo por estos pequeños subsistemas que están interrelacionados. Entonces, cuando yo hago o ejecuto una acción preventiva, en ese momento lo puedo ejecutar una acción preventiva en una parte, en un pequeño subsistema de todo ese gran sistema, y el que yo ejecute una acción directa, ahí va a tener efecto en los demás. Es decir, va a pegar en todo el resto del sistema, ¿no? De tal manera que no se trata solamente de acciones dispersas, no se trata de acciones que están
totalmente interrelacionadas entre sí. Es decir, si yo trabajo con los padres de familia, trabajo con los muchachos, con los alumnos y trabajo con los docentes, estas acciones no pueden estar aisladas y cada una de estas va a tener un efecto en el resto de los subsistemas. Imaginen, para tener esta idea, una mesa de billar. Si ustedes han logrado ver una mesa de billar o esta imagen, ¿no? Cuando están todas las bolas de billar alrededor, eso es un sistema. Cada bola es un pequeño subsistema, ¿no? Cuando yo le pego con la bola blanca a una de las otras bolas, ¿no? Eso va a generar un movimiento al interior. Digamos que mi intervención es justo esta bola blanca que le pega a un pequeño subsistema. Eso va a generar un movimiento y va a reacomodar el sistema de otra manera, que me va a meter a mí a tener que pensar ahora por dónde voy a tener que volver a generar mi intervención para buscar mi objetivo, que en este caso es meter las bolas en la buchaca. Lo mismo sucede en el ámbito preventivo. Cuando yo trabajo en una escuela o cuando trabajo en una comunidad, yo puedo estar trabajando con un pequeño subsistema que pueden ser los jóvenes, que pueden ser los niños, que pueden ser los adultos. Pero ese trabajo que yo hago, si yo genero un trabajo que pueda movilizar directamente a ese sistema que es la comunidad, puedo movilizar al resto de va a tener un efecto en el resto de los subsistemas que me va a generar una nueva colocación de dónde se van a poner cada uno de ellos y me va a implicar un movimiento de mi intervención. Esta es un poco como la lógica que tiene que ver un principio básico directamente de la prevención. La prevención es sistémica porque actúa sobre en este sentido. Hay que pensar siempre una intervención preventiva en esta lógica. Por lo mismo, tiene que estar focalizada, tiene que centrarse en una población y tiene que atender una problemática determinada. ¿Me explicó? ¿A qué me refiero con esto? Eh, Tiene que estar metida. Yo no puedo, la prevención tiene que ser local o no es prevención. ¿A qué me refiero con eso? Yo no puedo generar procesos de prevención, pues a todo el mundo. Vamos a generar un elemento a toda la comunidad. Yo tengo que enfocar mi aspecto preventivo. Aún las campañas que pueden estar generadas por distintas organizaciones a nivel nacional o a nivel, todo eso tienen que focalizarse propiamente en una población y en una problemática determinada. Y sobre todo, la prevención para que efectivamente tenga un efecto tiene que estar relacionado en la vida cotidiana y debe de ser significativo para las personas, ¿no? Si no es significativo, si no es importante para la persona, pues sí, puedo tener mucha información, puedo conocer sobre muchos efectos de las sustancias, puedo saber todo lo que puede llegar a producir, puede ser un elemento muy interesante de cultura, pero de cultura general, pero en realidad no puede generar a lo mejor un cambio en mi actitud hacia el consumo de drogas o mi actitud a tener la habilidad para decir no, no quiero consumir, por ejemplo, en un adolescente, o para controlar el consumo que yo pueda tener, por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son elementos que tienen que ser significativos y por lo tanto tienen que estar focalizadas. Que hay otra idea en este sentido, esto que a veces ocurre cuando de repente queremos retomar, escuchamos de un proyecto en algún lugar que dice, no, aquí tuvo muchos resultados y es muy padre y está bien bonito y queremos copiarlo y traerlo a nuestro espacio de trabajo, ¿no? Y queremos aplicarlo y por supuesto, pues a veces no nos sale igual. ¿Por qué? Porque cada espacio, cada lugar, cada comunidad, cada contexto es distinto. Puedo tener ideas generales de por dónde irme, pero mis estrategias de intervención tienen que ser completamente diferentes y acordadas y acomodadas a cada uno de los contextos en los cuales estoy trabajando, ¿no? Ese es como un poco en este sentido la idea de la focalización. Por supuesto, hacer prevención implica tener una postura ética muy concreta, ¿no? Y esta postura ética tiene que fundamentar todas mis acciones y todo mi comportamiento, porque como nosotros tenemos el trabajar con seres humanos, trabajar con personas, nos coloca en una posición de no estamos trabajando con cosas, con objetos. Hay una postura ética con la cual nosotros tenemos que hacer. Y por lo tanto, también tenemos que tener una visión crítica de los alcances y limitaciones de nuestro proyecto, así como de los alcances y limitaciones que como equipo operativo también tenemos. Y esta visión crítica tiene que ver porque a veces yo siempre he dicho desde hace algunos años que hemos trabajado en el ámbito de las adicciones, todos los que trabajamos
la hoguera de las vanidades, ¿no? Todos los que trabajamos en las adicciones, todos tenemos el proyecto que ese sí es el que previene, ese sí es el que evita que las personas consuman, ese es el mero bueno, es la neta del planeta, decían por ahí, ¿no? Todos lo tenemos. Y en muchas ocasiones no es cierto, ¿no? En muchas ocasiones, pues sí, tiene elementos interesantes, tiene elementos importantes, tiene ciertos alcances, y desde ahí tenemos que medir justo hasta qué postura, el reconocer hasta dónde puede llegar, saber que mi proyecto tiene este alcance y esta limitación, es un elemento ético muy importante. Y por lo mismo el equipo, ¿de acuerdo? La formación interna, los alcances, la experiencia que pueda tener el equipo también es importante. Yo no puedo tener un equipo novato para hacer un proyecto que tenga impacto muy grande. Seguramente la curva de aprendizaje nos va a llevar a una situación donde va a haber muchos errores y muchas dificultades. Es por eso que tengo que saber hasta dónde, reconocer cuál es el alcance de los equipos operativos, de lo que puede llegar a ser, también es muy importante. Por lo mismo también, una postura ética tiene que ver con tener un procedimientos basados en evidencia, ¿no? No se trata de hacer lo que me late, no se trata de ver qué es lo que yo busco, qué es lo que yo encuentro, a mí se me ocurre qué, ¿no? Sino más bien es basar en evidencia todo lo que existe, es decir, poder informarnos de qué es lo que se ha hecho, por dónde se ha sido, cuáles son los resultados, qué investigaciones existen y a partir de ahí hacer mi proceso de investigación y mi proceso de evaluación. Y la evaluación ayuda justo también a darle esta base científica. Si no hay nada, si hay poca experiencia, bueno, yo puedo intervenir, puedo generar de alguna manera experiencia y a partir de esa experiencia genero conocimiento que después puede ser compartido con los demás. Hacer eso, por supuesto, necesita una base metodológica importante, que es parte de lo que hemos hablado con la evaluación. Y por supuesto, no puedo llegar a inventar a una comunidad o hacer una intervención, a ver qué se me ocurre, tiene que estar planeado y siempre buscar el bienestar común, ¿no? En este sentido, muchas veces se dice, pero a veces no se cumple. Todo esto que tiene que ver que los proyectos, desde nuestra posición, no pueden tener un tinte ni religioso, ni político, ni de interés personal, ¿no? De promoción personal. Eso es una postura fundamental cuando nosotros trabajamos en un espacio. Nosotros vamos a trabajar por eso. No implica que no tengamos, por ejemplo, atrás una organización de gobierno, que no pueda estar, tengamos alguna como idea, pero hacerlo por la promoción personal o la búsqueda de un interés político, ahí sí ya estamos tocando como un elemento fundamental que no es tan éticamente posible, ¿no? Y por supuesto también, en este sentido, un principio básico de todo proyecto preventivo es que debe tener un sistema de conocimientos integrales y por supuesto de evaluación. Y entonces, esto significa tener un abordaje integral considerando distintos factores. Propiamente voy a entrarle a este elemento por ahí, por donde podemos entonces considerar como un abordaje en este sentido integral, es decir, considerar los elementos biológicos, psicológicos, sociales y muchos otros que están ahí. Un elemento, un marco teórico, conceptual y operativo que sea sólido, que tenga como ciertos elementos muy concretos, que sea coherente en sí mismo. Yo recuerdo en muchas ocasiones que me he topado con modelos, marcos teóricos que sí tienen muy bonita presentación, pero no tienen de repente cuando tratamos de bajar a elementos mucho más concretos, como una lógica o una coherencia metodológica entre ciertos elementos. Bueno, sí está muy padre hablar sobre este tipo de cosas, pero ¿cómo lo bajo a la práctica? Eso es donde lo veo, donde lo trabajo, ¿no? Y por supuesto, tiene que tener las posibilidades de ser flexible. Esto que les decía, si la prevención es sistémica y poco a poco se va moviendo, necesito tener un marco teórico lo suficientemente flexible que me permita interpretar y ser enriquecido a partir de la propia experiencia. Esto es una ida y un regreso, ¿no? En el mismo sentido y en la misma lógica, también necesitamos tener un diseño de evaluación que permita justo medir estos resultados y este impacto obtenido. Y es a partir de ahí que pueda ser ya sea previa, durante o después del proyecto. Este elemento también es fundamental dentro de un ámbito de un principio básico de prevención. Es decir, la evaluación es parte de un proyecto, no es algo extra que de repente se me ocurre, ¿y por qué no evaluamos nuestro proyecto? No,
La evaluación tiene que estar conceptualizada desde un inicio de un proyecto preventivo. Entonces, como ven, no cualquier cosa es prevención. No hacer un proyecto o digamos, un torneo deportivo, ya estoy previniendo. No. Ese torneo preventivo ese torneo de fútbol, por ejemplo, tiene que estar enmarcado en todos estos elementos que tienen que hacer estos efectos. No se trata de decir, no, no hagan torneos de fútbol, no, no den pláticas. No, lo que se trata de decir es, ese torneo, esas pláticas, esos talleres, esos mensajes tienen que estar enmarcados en una estrategia que tenga en mente estos principios básicos, es decir, que está trabajando sobre un sistema, que está trabajando específicamente en una localidad o está focalizado, que tiene una postura ética y que además tiene un sistema de conocimientos integrales y de evaluación. ¿Me explico? Eso, si yo reviso o veo o analizo un proyecto preventivo y alcanzo a ver todos estos elementos, puedo decir, efectivamente, este es un proyecto preventivo. Por aquí podemos encontrar un elemento. Entonces, ¿se puede evaluar la prevención? Claro, hay que ver por dónde. Primero, el primer elemento que hay que considerar es qué proyecto tengo y qué elementos son lo que tiene este proyecto, ¿no? Y entonces empezaba yo a trabajar también y decía, bueno, podemos entonces, si ya tengo este proyecto, ¿desde dónde lo abordo? ¿Por dónde me acerco? ¿Y qué elementos tomo? ¿No? Porque pues, se puede oír como muchas cosas, muchos elementos, pero efectivamente en la práctica, ¿cómo hago una evaluación? ¿Desde dónde lo abordo? Pues depende desde dónde quiera yo abordar. Puedo tener un abordaje, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué evaluar en este sentido sobre la prevención? ¿Por dónde le entro? Por, ¿cómo, ahora sí que cómo le hago para desmenuzarlo en la práctica? Entonces decía yo, bueno, podemos abordarlo desde, a lo mejor, desde los niveles de prevención. Yo podría, a partir de esto, tomar un proyecto preventivo y empezar a buscar en ese proyecto preventivo, a evaluarlo desde la lógica de los niveles de prevención que existen, lo universal, selectivo e indicado, ¿de acuerdo? O, como está en otros procesos, lo que tiene que ver con prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Pero en el ámbito de las adicciones, esto es lo que se ha estado trabajando, ¿no? Lo universal, selectivo e indicado. Entonces yo puedo, por ejemplo, a lo mejor evaluar un proyecto que sea ubicado y que tenga sus objetivos en el ámbito universal, es decir, que esté dirigido a toda la población en general, grupos amplios en cualquier ámbito, es decir, que no tenga como alguna cuestión muy concreta de decir, bueno, lo hacemos para todo mundo, que pueden ser como campañas, actividades lúdico-recreativas, lo que les decía en este sentido, y a lo mejor puedo evaluar el recordar el mensaje, el recordar la información y el recordar a lo mejor ver la participación de la gente en un evento lúdico recreativo, como puede ser un torneo de fútbol, un taller, el festival de prevención de las adicciones en una escuela, no sé, distintas actividades que pueden estar ahí. Pero eso es lo que yo puedo evaluar si lo agarro desde el ámbito universal. ¿Puedo yo evaluar si efectivamente disminuí una situación de riesgo o puedo yo evaluar si la persona puede consumir o no? Difícilmente, porque mi acción está en un nivel universal. Tiene ciertos objetivos, tiene ciertos alcances y ciertas limitaciones. Y hasta ahí puedo yo agarrar y decir, bueno, mi proyecto lo puedo evaluar con estos elementos. Si lo agarro ahora, por ejemplo, tengo un proyecto que está dirigido, que es un taller de habilidades para la vida, con manejo de emociones que estoy dando a los alumnos de segundo de secundaria, de ciertas secundarias o de ciertos espacios, cierta comunidad, porque ahí he detectado que hay un mayor un nivel de riesgo de que los jóvenes y los adolescentes consuman sustancias, bueno, es decir, hago un proyecto de intervención de nivel selectivo, ¿no? De prevención selectiva, pues obviamente podré adquirir o podré evaluar la disminución de situaciones de riesgo, a lo mejor puedo evaluar la adquisición de habilidades psicosociales, ver por ahí, pero puedo evaluar si efectivamente los muchachos están consumiendo en ese momento y si esto puede tener un efecto directamente en su familia o ¿no? En otra serie de situaciones mucho más personales o si hay niveles de dependencia, por ejemplo, en los adolescentes o de consumo problemático en el caso de los adolescentes, difícilmente lo podría hacer
porque efectivamente mi proyecto alcanza solamente un nivel selectivo, ¿no? Lo mismo sucede si lo agarro en el nivel indicado. Acuérdense que el indicado ya es con personas que tienen un consumo problemático. Entonces, con ellos, muchas de las intervenciones tienen que ver con asesorías legales, intervenciones psicológicas, intervenciones en crisis. Es decir, a veces la prevención terciaria está mucho en la frontera entre la atención y la terapéutica, ¿no? O sea, ya la terapia propiamente de la dependencia, pero bueno, muchas acciones están dirigidas ahí. ¿Y ahí qué puedo evaluar? Puedo evaluar, por supuesto, disminución de casos de sobredosis, aumento de casos que solicitan atención terapéutica especializada, disminución de situaciones de riesgo, de violencia. ¿Me explico? ¿Podré medir cuestiones de habilidades para la vida que tanto pueda él adquirir? Pues si estoy haciendo procesos de intervención en crisis, seguramente no. Es decir, no puedo entrar por otros lados. Entonces, cuando yo me hago la pregunta, ¿qué evaluar? Si lo asumo por el nivel de prevención, tengo que tener claro cuál es este proyecto, qué nivel de prevención tiene este proyecto. Si está trabajando sobre lo universal, sobre lo selectivo y sobre lo indicado. Y a partir de eso, voy a poder entonces medir mis indicadores y va a ver lo que voy a poder hacer. No puedo evaluar una cosa con otra. ¿De acuerdo? No puedo combinar de alguna manera, de tratar de encontrar a partir de, a lo mejor, a partir de una campaña, ver que efectivamente hay una disminución de casos de sobredosis. No se puede. No alcanza. La campaña en su intervención no es lo suficientemente poderosa para producir este efecto. Entonces, si yo evalúo el efecto en la disminución del número de casos de dosis, seguramente voy a tener algunas dificultades. Y si obtengo resultados, sería muy difícil cuestionar o aseverar que efectivamente tiene que ver porque yo hice una campaña, ¿no? Entonces, porque sea el efecto de la campaña, puede ser efecto del azar, puede ser efecto de muchas otras cosas que estén. Sí, voy más o menos en esta idea, van como, soy claro en como en lo que voy tratando de como de decirles, depende de por dónde yo me pueda incorporar. Pero esta es una visión, hay muchas otras visiones en el ámbito de la prevención de adicciones. Decía yo, bueno, podemos entrar por el ámbito de la acción de la prevención, ¿no? El ámbito de acción. Es decir, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en acciones y mi proyecto tiene como un enfoque mucho más psicosocial, por ejemplo, ¿no? Y entonces trabajo sobre aumentar y desarrollar habilidades en la relación con la familia, la comunidad y la sociedad. Es decir, mis acciones están dirigidas a la formación, a la educación. Por ejemplo, doy talleres para habilidades para la vida. Ahí, por supuesto, podría yo hacer una evaluación sobre la modificación del tipo de la relación establecida, por ejemplo, de la persona, de los adolescentes con sus familias, ¿no? Ahí yo podría medir en ese sentido, podría yo evaluar eso, pero no podría yo evaluar otro tipo de acciones que no estén relacionadas al ámbito psicosocial, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede si yo ahora trabajo, por ejemplo, en una comunidad. En una comunidad yo puedo ver la participación de los distintos actores, ¿no? Trabajar en una comunidad, ver cómo trabajan entre ellos, fomentar el desarrollo comunitario, ver acciones comunitarias al interior de la situación del consumo de drogas y todo. Y podría yo evaluar a lo mejor la representación social que tienen sobre el consumo de drogas los actores de la comunidad. Puedo hacer una evaluación al principio del proyecto y una evaluación de la representación al final y ver si efectivamente hubo una modificación y eso ha generado actitudes y comportamientos distintos. Pero con eso, proyecto, ¿podría yo evaluar si se modificó la relación establecida al interior de una familia? ¿Que hay menos violencia al interior de una familia? Difícilmente podría yo hacerlo, ¿de acuerdo? Si estoy haciendo un proyecto a nivel comunitario, difícilmente podría yo evaluar un ámbito a nivel psicosocial o familiar. Si hablo, por ejemplo, de una acción situacional, en donde lo que hago es modificación de entornos urbanos, por ejemplo, ¿no? A estas acciones que se hacen mucho, sobre todo las instancias de gobierno hacen esto, por ejemplo, intervienen en un parque o intervienen la cancha de fútbol de la comunidad y entonces la arreglan, promueven que haya la participación, es este tipo de acciones preventivas que se hacen pero eso podría yo evaluar, por ejemplo, la reducción del consumo de drogas a nivel de la comunidad solo por la modificación de ese entorno urbano. Probablemente no, probablemente quedaría corta mi evaluación.
pero sí podría evaluar el aumento de personas que utilizan los espacios públicos, quiénes lo usan, para qué lo usan, qué efectos ha generado, cuál es la opinión de las personas acerca de este tipo de cosas, ¿no? Lo mismo si yo hago una intervención a nivel social, ¿no? Si es sobre un carácter estructural, sobre la pobreza, la marginalidad, y entonces hago proyectos para generar igualdad de oportunidades, ampliar capacidades para la población. Podría yo evaluar las personas que adquieren empleo y a través de programas de desarrollo social, cultural y económico. Y puedo suponer que hacer este tipo de acciones puede reducir propiamente el consumo de drogas, pero no sabemos si eso tiene un efecto en la familia. Sabemos que lo tiene, pero ¿lo puedo evaluar desde ese proyecto? No lo sé. ¿Qué elementos, qué recursos, qué instrumentos necesitaría para yo medir este tipo de acciones? ¿Me explico? Entonces, es igual, es al mismo tiempo, si yo puedo entrar por los niveles, si yo entro a lo mejor por el ámbito de acción, a lo mejor hacer mi evaluación solo por niveles de universal, selectiva e indicada no me es suficiente para saber el efecto de mi proyecto, pero a lo mejor si entro por la acción puede complementar este tipo de elementos, ¿no? Si es sobre lo psicosocial o comunitario, y decir, híjole, pues sí, a lo mejor hay ciertas características que pueden ser, pero todavía no me es suficiente para saber cuál es el efecto de mi proyecto. ¿Cómo puedo yo evaluar? Entonces, podría yo entrar entonces a través del modelo teórico que está sustentando este proyecto, porque debemos de saber que a partir del modelo teórico que sustenta el proyecto también está el proceso de intervención. ¿Me explicó? Y a partir de ahí es donde yo puedo evaluar ciertos niveles y ciertos conceptos que van a permitir efectivamente cuáles son los efectos de este proyecto. Por ejemplo, hay 5 grandes modelos, ¿no? Hay algunos que ponen 4, otros 3, otros 2. Háganme caso, en este momento, créanme, para mí son 5 los principales, ¿no? Y les puedo decir, hay un modelo, por ejemplo, el nuevo modelo jurídico, ¿no? Donde partimos de que toda acción, todo el consumo de sustancias es un delito, es la causa de un delito y por lo tanto tiene una sanción legal. Están todas estas acciones del narcomenudeo o, por ejemplo, todas estas medidas para limitar el consumo de alcohol y de tabaco a partir de los pictogramas, a partir de la no venta de tabaco a menores de edad, subir los costos, todas estas tienen que ver, son acciones preventivas que están sustentadas con el modelo jurídico. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que evaluar cuál es como esta idea. Les pongo un ejemplo muy concreto, por ejemplo, la cuestión del alcoholímetro, ¿no? Para aquellos que no ubiquen en la Ciudad de México, se ha repetido en varias partes del país, pero hay una parte del famoso alcoholímetro, que es una medida que toma la Secretaría de Seguridad Pública, creo, o Seguridad Ciudadana, donde ponen la revisión a todos los conductores de autos a ciertos momentos, sobre todo fines de semana, y les hacen una prueba de medición de alcohol. Y si tienen esa prueba de medición de alcohol, soplan y entonces miren si están en condiciones para seguir manejando o no, ¿de acuerdo? ¿Qué podría yo evaluar de ese modelo preventivo? Yo podría evaluar, por ejemplo, la reducción de accidentes que puedan suceder relacionados al consumo del alcohol. ¿Por qué? Porque efectivamente aquellos conductores que no pueden manejar, que están bajo los influjos del alcohol, pues son detenidos, son llevados al famoso torito que le decimos aquí en la Ciudad de México, y ahí son retenidos hasta que pueden estar en condiciones de retomar nuevamente su auto, ¿de acuerdo? Pero yo no podría evaluar si ese proyecto tiene un efecto en la reducción del consumo de alcohol. ¿Me explicó? No es un proyecto preventivo en la reducción del consumo de alcohol. No tiene ese efecto. Puede haber producido alguna disminución de consumo de alcohol y algunas personas decían, pues a lo mejor sí, de consumo de alcohol en la calle, de consumo de alcohol en el restaurante, o más bien ha modificado las formas en que las personas consumen alcohol. Ya lo hacen las fiestas ahora en casa para no tener que salir manejando, o bien utilizan el Uber para que entonces, una vez que están con altos niveles de alcohol en la sangre, pues entonces se regresan en lugar de manejando tomando un Uber. Ha cambiado esas reacciones, pero esas acciones no tienen que ver con nada en la prevención del consumo de alcohol, ¿de acuerdo? No tienen ningún efecto en ese sentido. Sí tienen un efecto, por ejemplo, en la reducción de accidentes, por ejemplo, la reducción de muertes relacionadas a
el consumo de alcohol de personas que conducen automóviles. ¿Me explico? Es esto el nivel de lo que estoy hablando. Es de este tipo de cosas. Cuando yo estoy tratando de evaluar a nivel de prevención, tengo que saber qué es lo que hace mi efecto y no tratar de decir, no, pues claro, el alcoholímetro es un gran proyecto de prevención de consumo de alcohol. No es cierto. No está enfocado para ahí. ¿De acuerdo? No puedo tener ese. Lo mismo sucede desde un ámbito médico, por ejemplo. Si yo, el ámbito, acuérdense que los proyectos médicos mantienen a la enfermedad, consumo de sustancias, a la adicción como una enfermedad, sobre todo caracterizada por la pérdida de control del individuo sobre el propio proceso de consumo, y se han agregado investigaciones también desde el ámbito a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Que tiene sus efectos en ese sentido. Entonces, es una enfermedad del cerebro, dicen algunos profesionales en este sentido, algunos médicos. Y entonces, obviamente, pues la divulgación de la población, de los efectos de la salud, y tienen que ver con esta lógica de cada uno de estos elementos. Y así, cada uno, a nivel psicológico, puedo evaluar elementos que tienen que ver con la personalidad, con las actitudes, con los valores, pero no puedo evaluar elementos sociales, por ejemplo, ¿no? Modificación de condiciones socioeconómicas, del contexto, de que las personas a partir de mi proyecto retoman el trabajo, ya son elementos que no pueden caber dentro de mi proyecto. Y lo mismo en la lógica del modelo ecológico. Entonces, cuando queremos evaluar, también podemos considerar como el sistema donde yo estoy trabajando. También tengo que ver el sistema con el cual yo estoy relacionándome. No es lo mismo que yo haga, por ejemplo, mi trabajo en una escuela, a que yo hago el trabajo en una familia o en un ámbito laboral o en una comunidad. Todos ellos tienen distintos elementos. Desde la teoría de sistemas yo podría ubicarlos en estos grandes conceptos: el tipo de relaciones que se establecen, el espacio geográfico que está delimitado, cómo se organizan, la propia historia, ¿no? Los lenguajes, los códigos de comunicación y las celebraciones y los ritos que hay en cada uno. Si uno retoma una escuela tiene todos estos elementos, ¿no? Hay ritos y celebraciones, a veces son ritos como suceden en algunas oficinas de gobierno, que uno llega a las 9 de la mañana, checa, 9:05 saca sus cosas, a las 9:10 se va a desayunar y regresa a las 10 de la mañana, ¿me explicó? Eso sucede, es un rito que está ahí, todo el mundo lo asume como parte normal, son parte de los procesos de celebración, las fiestas de cumpleaños, etc. Cómo se comunican, los lenguajes, las formas de hablar, todo este tipo de cosas están implicadas en este proceso y que también tengo que considerar en el ámbito de la evaluación, porque no es lo mismo que yo evalúe un proyecto de una comunidad en Yucatán que ubique y evalúe un proyecto de una comunidad en el norte del país. Las circunstancias son completamente distintas, la conceptualización del mundo, la cosmogonía, la forma de hablar, el código del lenguaje, todo esto tiene un sentido y un significado muy distinto. Pues también es un elemento a evaluar. Y entonces, cuando me intento responder la pregunta, ¿qué es posible evaluar la prevención de adicciones? Yo digo, sí es posible de evaluarla, pero hay que tomar en cuenta que la evaluación de la prevención es un ejercicio multidimensional. Es decir, yo tengo que pensar cuando genero un proceso de evaluación de un proyecto de prevención de adicciones en distintos niveles de evaluación, en distintos espacios de evaluación, en distintas dimensiones. Yo tengo que considerar, por ejemplo, la evaluación o mi dimensión de los niveles, la dimensión del marco teórico en el cual yo estoy trabajando, la dimensión del ámbito de intervención en donde estoy manejándolo y por lo tanto también del contexto en el cual estoy evaluando. Y a partir de ese gran proceso, estas múltiples dimensiones que están ahí, entonces puedo yo acercarme a efectivamente decir si mi proyecto tiene un efecto o no dentro de la prevención de adicciones a partir de lo que yo estoy haciendo. A partir de este acercamiento multidimensional, como ustedes están viendo ahí en esa imagen que me encontré en el internet y que para mí fue como crucial. Cuando yo trataba de representar esto gráficamente, decía, ¿cómo lo puedo representar? No me alcanza.
pero efectivamente es esta lógica en la cual estamos jugando constantemente cuando estoy viendo un proyecto de evaluación, un proyecto preventivo, y quiero evaluarlo, tengo que agarrar distintas dimensiones y retomarlo en distintos espacios para tratar de ver los efectos. No se trata solamente de aplicar un instrumento, no se trata solamente de decir, ah, mira, pues teníamos 20 talleres y hicimos 19, pues nos fue más o menos bien, casi cumplimos. O no se trata tan solo de poner una persona que nos diga efectivamente qué bien se sintió y qué padre estuvo, o ver a los niñitos corriendo y muy alegres en las actividades. No es solo esos elementos, no es que no sean necesarios, pero no son suficientes para evaluar un proyecto. ¿Me explico? Esa es como la idea que les estoy tratando de compartir. Para evaluar un proyecto yo tengo que asumir distintas dimensiones, tengo que asumir distintos acercamientos, considerar los diferentes elementos desde distintos puntos de vista, de tal manera que esto me permita de alguna manera evaluarlo. Y en esa lógica me hizo recordar un poco esta parte de los elefantes y los sabios, ¿no? En donde esta es una pequeña leyenda, un pequeño cuentito que muchos de ustedes ya conocen, en esta parte en donde diferentes sabios se acercan a ese elefante desde distintos puntos de vista. Cada sabio está vendado y entonces lo ve desde donde él lo encuentra y se acerca a este elemento del elefante y va a tener una interpretación distinta de ese elefante de acuerdo a lo que va a tocar. Entonces, si lo toca en las piernas es como si fuera un gran árbol, si toca los colmillos va a pensar que es una lanza, las orejas es como una gran abanico. Sin embargo, cada acercamiento de este sabio ahí es una parte de ese fenómeno en el cual nosotros estamos trabajando que no nos permite ver todo el elefante. Entonces necesitamos acercarnos desde distintos puntos de vista. La evaluación tiene ese efecto también. Es decir, no solo es dimensional, sino que hay que atenderlo desde distintos puntos de vista, desde distintos acercamientos, para entender cómo nuestro proyecto puede tener un efecto en un fenómeno tan complejo como es el consumo de sustancias, ¿no? Porque efectivamente es un fenómeno tan complejo, multidimensional también y multifactorial, por lo tanto mi proyecto también tiene que estar pensado en esta lógica y atender desde esta parte. Y a manera de conclusión, y ya con esto termino, en los últimos minutos que nos quedan. Y a tratar, no de conclusión, sino tratar como de poner a manera de una conclusión. Entonces, la evaluación de estos proyectos, estos programas que tienen que ver con el consumo de sustancias deben de contemplar distintos elementos, digamos como en la práctica. Tuviéramos que reducir todo esto en 5 frases, yo podría reducirlo en esto. Lo primero es que la evaluación es parte de un proceso de intervención. Es decir, no es algo que tenga que hacer yo al final, no es algo que yo pueda hacer de cuando se me ocurra o 20 años después, ¿no? Sino más bien tiene que estar todo un proceso de intervención y tiene que ser desde su diseño y durante su implementación. Es parte del proceso de la intervención y tengo que considerarlo desde el inicio que estoy programando mi proyecto. ¿Cómo voy a evaluar? Cuando yo evalúo, cuando yo diseño mi proyecto, ¿cómo lo voy a evaluar? Tengo ya que pensarlo desde el inicio. Segundo, hay que focalizar la evaluación en acciones preventivas, tomando en cuenta las necesidades, condiciones y características de las poblaciones con las cuales estoy trabajando. Es decir, no puedo evaluar mis proyectos sin considerar con quién estoy trabajando, cuáles son los elementos de la población al que está dirigido, todo esto que ya hemos hablado, ¿no? El contexto en el cual. Por lo tanto, también es necesario en un proceso de evaluación la utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas, ni la combinación de ambas, digamos un sistema mixto de evaluación. Pero sobre todo estas técnicas de cualitativas y cuantitativas tienen que tener un sustento metodológico sólido y que eso le va a proporcionar a mi proyecto un sustento metodológico sólido. Es decir, vamos a ver más adelante acerca de los problemas estandarizados, pero a veces los instrumentos estandarizados no los podemos utilizar nosotros y podemos generar un instrumento desde nuestra propia experiencia. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese instrumento tenga lo suficientemente sustento metodológico sólido para que pueda de alguna manera ser utilizado y pueda ser de alguna forma darnos resultados muy cercanos a la idea de la realidad, ¿no? Por lo mismo, es importante evaluar los proyectos y sobre todo también difundir los resultados de lo que hacemos, porque eso nos va a permitir medir la efectividad, esto que estamos buscando, qué tanto mi proyecto
tiene un efecto en el sentido de la prevención. Pero eso también fortalece a la organización, porque entonces ya no se tratan de proyectos generados desde la lógica, desde el corazón o desde la experiencia, sino que además tienen un sustento metodológico y teórico que le dan fortaleza a la intervención que hacemos como instituciones. Y eso tiene un efecto también en aumentar las posibilidades del financiamiento. Evaluar un proyecto le da mayor posibilidad de efectivamente ser financiado por otra organización. ¿Por qué? Porque tiene resultados, porque tiene impacto, porque tiene forma sobre todo, sostener, argumentar y justificar los resultados que obtiene. Y finalmente, en esta idea de tener distintos puntos de vista, distintos acercamientos, siempre es muy importante tener la participación de una organización externa que pueda ser, sobre todo, especializada en evaluación, que permita tener una visión externa de este propio proyecto que nosotros estamos haciendo, porque a veces, decía mi abuelita, a ojo del amo engorda el caballo. Nos ponemos nosotros mismos en la lógica y decimos, claro, nuestro proyecto funciona y funciona muy bien, como decían por ahí, ¿no? Pero una mirada externa siempre va a permitir tener la posibilidad de mirarlo desde otro punto de vista, desde lugares que nosotros no estamos observando, que son nuestros puntos ciegos y que además nos permite retroalimentar nuestro propio trabajo y enriquecerlo en este sentido. Yo hasta aquí lo dejaría, les decía yo, son como reflexiones efectivamente que tengo sobre el proceso de la evaluación y sobre el proceso de intervención y sobre el proceso preventivo en este ámbito. Espero haber sido claro, espero haber compartido con ustedes como estos elementos y espero haber respondido la pregunta. ¿Se puede evaluar la prevención? Por supuesto, pero hay que entenderlo desde estos diferentes puntos de vista, ¿no? Hay que entrarle desde distintos niveles y siempre en un ámbito multidimensional. Les agradezco su atención, les agradezco el haberme escuchado y espero haber respondido a sus preguntas y a esta pregunta y haber generado mucho más.